Bueno, para terminar esta clase inaugural vamos a tomarnos 10 minutos más y vamos a definir conceptos con los que van a encontrarse de forma cotidiana en el estudio de lo que es el derecho privado. Primero, como estábamos terminando en el bloque anterior, el tema de que este código descodifica, como dice la Comisión Reformadora, en el sentido de que al no derogar las leyes anteriores, establece un sistema de fuentes a las cuales se puede recurrir para complementar alguna norma de este código que no pueda ser o resultar lo suficientemente clara, está marcando un rumbo, es decir, en este código no hay notas como en el de Vélez, en este código no se deroga toda la normativa anterior como en el de Vélez, sino que por el contrario trabaja por un sistema de complementación o de fuentes por el cual alguna norma oscura de este código puede ser complementada perfectamente por alguna ley anterior que todavía se encuentra vigente. Así como les dije que este código se lleva puesto gran parte del derecho civil y coloca en el centro de la escena el derecho comercial, también rescata todo el trabajo jurídico de la ciencia del derecho respecto de los derechos humanos y van a encontrar numerosas normas en las cuales se refieren a ellos. También reparando una crítica que Juan Bautista Alberdi, el autor de Las Bases, libro sobre el cual se sostiene que se tuvo en consideración para la redacción de la Constitución Nacional, Alberdi criticaba a Vélez porque dice que en los 4.051 artículos que tenía el Código de Vélez no había una sola referencia a la norma fundamental. La norma fundamental es la Constitución Nacional. Reparando ese desliz de Vélez en una magna obra, nadie va a criticar lo que fue y cómo fue tan bueno que rigió un siglo y medio, la Comisión Reformadora sí se refiere ya en el artículo primero a que hay que respetar a la Constitución Nacional como norma suprema, pero además agrega que luego de la aplicación en numerosas oportunidades por la Corte Suprema de Justicia de la Nación del principio constitucional de razonabilidad que se surge y se combina entre los artículos 28, 30, 31 y 33 de la Constitución Nacional, su fundamento, su basamento principal es que toda resolución debe ser fundada para que no sea descalificada per se. Y ello implica que fundar es seriamente tratar un tema y resolverlo. No es opinar, digamos, para un estudiante de ciencias que tiene un perfil específico y distinto al de un estudiante de derecho, es fácil comprender que no es una opinión, es fundar un criterio, o diríamos una opinión debidamente fundada. Por eso, en numerosas normas del código vamos a encontrar también citas del principio constitucional de razonabilidad. Yo en esta clase inaugural solo les voy a referir a uno de los que entiendo más importantes, que es el artículo tercero. El artículo tercero, lo leo, dice: deber de resolver. El juez debe resolver los asuntos que sean sometidos a su jurisdicción mediante una decisión razonablemente fundada. Esto significa que toda decisión de un ente administrativo, es decir, un ente público, sea del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo o del Poder Judicial, debe ser fundada. Si no, es nula. ¿Por qué es nula? Y se descalifica por carecer de fundamentos. Esto a futuro
es muy importante porque muchas veces existen resoluciones que carecen de un fundamento razonable y podrán ser cuestionadas. Avanzando, quedando claro la incorporación de los derechos humanos, ya sea al cambiar la denominación persona física por persona humana y su tratamiento en numerosa normativa del Código, al reconocerle a Alberdi o que tenía razón, que debía el Código Civil de los argentinos tener referencias a la Constitución Nacional, lo hacen numerosas normas y lo van a ver ustedes en el artículo 3. Después, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si nosotros actuamos con razonabilidad o no, o si la otra parte o lo que analizamos es razonable o no? Más allá de lo jurídico, me voy a tomar un minuto más para marcarles una manera de poder comprender si nos estamos equivocando o si lo que estamos escuchando es razonable o no. Es de una creación mía, no es que exista coincidencia jurídica o de juristas en este aspecto. Yo creo que hay una obra de Thomas Harris que dice, si yo estoy bien, tú estás bien, que explica claramente que las personas humanas, adentro nuestro tenemos un padre, un niño y un adulto. Eso se verificaría que si una persona le imputa algo a otra y esa otra persona llora, estaría respondiendo con el niño. Si reacciona y le grita y lo maltrata, estaría respondiendo con el padre. Es decir, que estaría en estas dos situaciones afuera el adulto. Para que exista un adulto, existe necesariamente o se requiere necesariamente un espacio de reflexión. Es decir, que entre la pregunta que se nos formula y la respuesta que nosotros damos, debe existir un espacio de reflexión. Solo cuando hay un espacio de reflexión, la respuesta, correcta o incorrecta, la está dando un adulto. Y como acá, en el mundo del derecho, actuamos los adultos y tratamos de proteger el cumplimiento de la normativa vigente, debemos tener en claro que la razonabilidad se va a dar seguramente en mayor cantidad de casos cuando nos tomamos un espacio de reflexión para responder determinado planteo. Se estudia, se analiza, se responde y se funda. Esa sería la manera de entender el principio constitucional de razonabilidad, que significa que a determinada conducta, si merece un reproche, debe ser proporcional, adecuado a la inconducta que se pretende reprimir. Por eso existen todos estos cuestionamientos de las multas de tránsito, que por una infracción que en vez de ir a 80 uno va a 90 le quieren cobrar 16.000 pesos, un verdadero disparate que hoy en Argentina se aplica con naturalidad y si no hay que recurrir a la justicia y atiborrar los tribunales de causas para poder demostrar que eso es irrazonable, cuando a simple vista, burdamente, es irrazonable. Para ir terminando este tercer bloque, ¿cuál es el lenguaje que utiliza el derecho privado para que el derecho como ciencia pueda servirle a las personas humanas? El lenguaje son los actos jurídicos. En el mundo del derecho privado la actividad más importante son los actos jurídicos. Ese es el género y la especie son los contratos, que es precisamente lo que ustedes van a tener que mínimamente conocer para poder ser asesores serios, responsables. Entonces, si el lenguaje es el acto jurídico, como género, hay que entender los contratos, hay que saber 7, 8 pautas que ustedes van a ver durante el curso, que requiere que existan 2 o más partes,
que debe tener un objeto, que debe tener las condiciones que debe tener ese objeto, que debe ser legal, que debe estar dentro del comercio, cuál es el precio que se paga por ese objeto, cuál es la forma de pago de ese precio, que es diferente a conciliar criterios sobre el precio, luego es cómo se paga. Después hay que ver qué pasa frente a situaciones de incumplimiento, si se pueden prever dentro del contrato, qué responsabilidades se pueden tarifar, diríamos, cómo sería una cláusula penal, que la verán en su momento, por el cual se establece que con determinada suma la parte que fuera defraudada se considera compensada. ¿Dónde se puede reclamarle a la persona? ¿Qué domicilio tiene que tener? ¿A qué jurisdicción, de qué tribunales se puede recurrir según el contrato que se celebre? Esto es lo básico y lo más importante que ustedes van a aprender durante este curso. Finalmente, quisiera decirles que lo más importante es que ustedes internalicen principios básicos, que obviamente deberán completar en su vida profesional, pero que les van a servir para entender lo valioso que es el derecho como herramienta, también para un contador. ¿Cómo le va a ayudar a ganarse la vida asesorando de la mejor manera a aquellos quienes soliciten nuestros criterios o trabajando en una empresa o trabajando en el sector público?